En las estadísticas que nosotros manejamos, el 70% de las edificaciones de vivienda han sido construidas de manera informal, es decir, sin ninguna dirección o supervisión técnica. Esto hace que la gran mayoría de ellas, no estamos diciendo que todas ellas vayan a colapsar, pero sí una gran cantidad de ellas puedan colapsar. Ahora estamos en un enlace vía Zoom con Miguel Estrada. Él es investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres, el CISMIT. ¿Por qué? Porque en Lima el 70% de las viviendas no soportarían un terremoto. Y esto no es algo que recién lo venimos diciendo los periodistas. Lo decimos, no sé, ya cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, pero parece que no hay eco. Bienvenido, señor Estrada, ingeniero Estrada, a Exitosa. Muy buenos días, Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Ustedes hacen investigación en CISMIT. Ustedes ven si es que las estructuras resisten a los movimientos sísmicos. También han visto si es que las estructuras peruanas están bien o mal hechas. Tienen un mapa también de riesgo. ¿Cómo estamos? Ahora que hemos visto cómo se ha destruido Turquía en la frontera con Siria, nos tiene pues asustadísimos. Ya van casi 8.000 personas muertas. Si nos vemos en ese espejo, ¿cómo estamos? Muy bien. Sí, para que ocurra un desastre necesitamos dos aspectos, ¿no? Por un lado, la amenaza, lo que acabamos de ver en la frontera de Turquía con Siria. La amenaza es una zona altamente sísmica, que es lo mismo que tenemos acá en Perú, frente a la costa peruana, y una alta vulnerabilidad. Si las edificaciones están muy bien construidas, no hay absolutamente nada que temer con respecto a los sismos. Exitosa. Lo que ha pasado durante estas decenas de años, que ha crecido Lima, y no solamente Lima, sino muchas grandes ciudades del Perú, de manera informal. Esto que genera que en las estadísticas que nosotros manejamos, el 70% de las edificaciones de vivienda han sido construidas de manera informal, es decir, sin ninguna dirección o supervisión técnica. Esto hace que la gran mayoría de ellas, no estamos diciendo que todas ellas vayan a colapsar, pero sí una gran cantidad de ellas puedan colapsar, ¿no? Especialmente aquellas que no solamente están mal construidas, sino también que están en un suelo no adecuado. Ya, como muy bien has mencionado, SISMIT ha desarrollado un mapa de microzonificación sísmica y un mapa de riesgo sísmico para Lima Metropolitana, donde se identifican estas áreas de mayor peligro, de mayor riesgo, que obviamente podemos compartir con sobre todo con las municipalidades, que son los encargados para manejar y gestionar el territorio. Muy bien, ¿y cuáles son esas zonas rojas, pero rojas fosforescentes, donde en realidad hay que trabajar y hay que ponerles la luz, porque ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo y parece que hacen caso un momento, pero después se olvidan? Sí, definitivamente aquellas áreas emergentes que han sido con crecimiento urbano informal. Las laderas de los cerros. Tenemos laderas de cerros invadidas, tanto en Comas, en San Juan del Lurigancho. Por ejemplo, tenemos una zona roja, como usted bien menciona, el Lomo de Corvina. Lomo de Corvina es prácticamente una duna. Ese suelo arenoso, en el caso de un sismo, Exitosa. va a perder mucha capacidad y todo lo que se encuentre encima es muy probable que colapse. Si a eso le añadimos el tsunami, es muy probable que ocurra un tsunami también, y la rotura de las tuberías de agua y desagüe en esa zona, lo que vamos a encontrar es un suelo fangoso y va a ocurrir el fenómeno de licuación del suelo. ¿Qué pasa cuando uno licúa algo? Lo que es sólido se convierte en líquido. Es decir, en este caso, esos suelos arenosos se van a convertir en un lodo, el cual, y
en donde todo lo que se encuentre encima pues puede hundirse. Entonces hay unas zonas muy importantes de riesgo. Y ahora recordemos que el escenario sísmico que estamos nosotros planteando, y esto también gracias a la cooperación técnica que tenemos con Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que estamos, JICA, que estamos haciendo transferencia tecnológica. No solamente tenemos el efecto del sismo, sino también de un probable tsunami de grandes magnitudes. Entonces, tenemos un daño colateral o una amenaza colateral al sismo, que es el tsunami. Entonces, tenemos toda la zona costera de Lima también está pintada de rojo, obviamente, no solamente por el daño que sufrirían por sismo, sino también por tsunami. Por ejemplo, la zona de Villa, en Chorrillos, esa zona que es bastante plana, también sería afectada fuertemente, no solamente por el efecto del sismo, sino también por el tsunami. Muy bien, pero ¿qué hacemos cuando usted me ha dicho Lomo de Corvina está lleno de gente y nadie lo saca de allí y pasan las autoridades y no hay un plan de reubicación? ¿Qué se hace? Ustedes les están diciendo, ¿sabes qué? Eso se va a hundir y cuando se hundan va a haber pues una serie de fallecimientos, muertos, desgracia. ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de coordinación puede haber para que lo que ustedes han encontrado científicamente y en papel se transforme en ejecución y que se tome en cuenta? Le dejo esa pregunta, pero por favor me espera después de la pausa comercial. Por favor, regresamos con Miguel Estrada. Él es especialista de SISMIC. SISMIC pertenece a la UNI y trabaja pues en los sismos para que las edificaciones no se vengan abajo, como lo hemos visto que se ha venido abajo los edificios completos en Turquía en este terrible terremoto que acabamos de ver. Regresamos. Nosotros vamos a seguir conversando con Miguel Estrada, investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres SISMIC. Usted se preguntará por qué el Centro Peruano Japonés, por qué en Japón son lo máximo en sismos, porque a cada rato les agarran los terremotos y hay una cooperación entre los ingenieros de la UNI y también los estudiosos, los investigadores de Japón. Señor Estrada, ¿cómo hacer para que todo lo que ustedes hacen en realidad tenga resultados? Yo sé que en algunas partes del país hay, pero si nos centramos en Lomo de Corvina, que es una de las tantas zonas de máximo peligro, ¿por qué no se ha podido lograr sensibilizar a todos los alcaldes, autoridades, congresistas, presidentes, alcalde de Lima, todos los que deberían estar involucrados para retirar a esas personas de allí? Sí, muy bien, Karina. El problema es bastante complejo, pero no por eso no hay solución. El problema intervienen acá, como tú ya has mencionado, los tres niveles de gobierno, ¿no? En este caso, solamente sería la municipalidad local, podría ser la municipalidad metropolitana y el gobierno central. Eso es por un lado, ¿no? En el caso, básicamente, y quiero hacerlo rápidamente, en el caso de la municipalidad local, que es el responsable directo de la gestión de su territorio, lo primero que tiene que hacer es fortalecer su sistema de fiscalización para que no haya ya más crecimiento, cualquiera que sea el distrito, no haya más crecimiento informal. Paso número 1. ¿Y eso qué cosa significa? Ya no generar más riesgo. Paso número 2. No se puede hacer sistemas de reforzamiento. De hecho, gracias a la transferencia tecnológica que hemos hecho desde Japón y acá a los ensayos de laboratorio que hemos realizado en SISMI durante más de 30 años, ya se tienen propuestas de reforzamiento para que las edificaciones que han sido construidas de manera informal puedan ser reforzadas. Ahora, también seamos claros, no todo se puede reforzar. Por eso acá viene el problema técnico, que es la identificación de qué viviendas se pueden reforzar o no. Aquellas que ya no se pueden reforzar, definitivamente esas personas van a tener que ser reubicadas en otro lugar. De hecho, ya existe la ley de ubicación para zonas de riesgo no mitigable. Es decir, el problema no es de ingenieril, el problema es económico.
tanto costaría reforzar esa vivienda o proteger esa vivienda que más económico sale reubicar en otro lugar. Entonces acá viene ya el aspecto, digamos, del gobierno central, que es la generación de suelo urbano. Entonces, a través del Ministerio de Vivienda se pueden hacer estas generaciones de suelo urbano, y recuerda que la generación de suelo urbano no solamente es del sector vivienda, necesitamos el transporte, la electricidad, la comunicación, la energía eléctrica, es un problema transversal, por eso que decía que es un problema complejo, sin embargo se puede solucionar. Y el otro aspecto, Karina, que también es importante, es la misma sociedad. Es decir, acabas de mencionar nuestra relación que tenemos con Japón. Estuve allá, afortunadamente, estudiando durante casi 6 años, preparándome, ¿no? para aprender más acerca de cómo proteger a las sociedades, y lo que hemos visto allá en Japón es, primero, respeto a la ley. Es decir, nosotros en Perú tenemos un código de diseño sismo resistente que lo enseñan absolutamente en todas las universidades, en todas las facultades de Exitosa. ingeniería civil. ¿El problema cuál es? Que las personas construyen sus viviendas como quieren, como pueden y donde quieren. Entonces, allí viene, ¿no?, la sensibilización a la población de que no debe hacer eso. Y una responsabilidad directa, obviamente, es de la municipalidad local. ¿Qué cosas se hace en Japón? A pesar de que ellos cumplen las leyes y normas, de todas maneras hay estos simulacros. Es decir, la gente tiene que conocer cuál es la ruta de evacuación o el lugar seguro en la instalación o la infraestructura en la cual esté, y cuál es el lugar de refugio. Y para eso se participa de manera muy seria en los simulacros. Finalmente, no, las políticas de gobierno. ¿Cuáles son estas políticas de gobierno? Por ejemplo, en este caso tenemos el problema de la alta vulnerabilidad en las edificaciones, y cómo lo resolvemos. Entonces, acabamos de mencionar, ¿no?, el reforzamiento estructural, y para eso se puede generar un programa nacional de reducción de la vulnerabilidad sísmica a nivel nacional. Obviamente, esto es una decisión ya política que necesita realmente muchos fondos, pero también hay que hacer o tener la participación del mismo propietario, porque él mismo se va a beneficiar. Ahora, Claro, desde porque hablando ellos desde el son los punto de que vista están técnico. en riesgo, pero en este momento, en macro, según sus estudios, ¿cuántas viviendas, cuánta infraestructura está en peligro en Lima? En Lima tenemos 70, haciendo números más o menos gruesos, tenemos un poco más de 10 millones de personas. Si dividimos eso entre 5 o 6 por vivienda por lote, más o menos tenemos alrededor de 1.800.000 viviendas. Las estadísticas nos dicen el 70% de esas viviendas son informales. O sea, estamos hablando de entre 1.200.000 y 1.300.000 viviendas Exitosa. informales. De 70% de todas esas viviendas viviendas, informales, es decir, las viviendas informales, 70%. ustedes no pueden decir que están en óptimas condiciones. Correcto, pero tampoco podemos decir que todas ellas vayan a colapsar, porque son lo que hemos visto en Turquía, una edificación y la otra al costado completamente colapsada. Depende de muchos factores, no solamente del factor suelo, sino también del factor muy importante que el que acabamos de ver era de la el buen proceso constructivo. Así sea una vivienda informal, hay muchas de ellas que de alguna manera sí son resistentes y no van a colapsar. Por eso decía que tenemos que hacer esa identificación ya. SISMIT ha hecho un mapa de microzonificación sísmica donde están identificadas aquellas zonas donde pueden haber o donde van a haber amplificaciones sísmicas debido a la calidad del suelo. Entonces, y también se ha hecho un estudio macro, ¿no?, de estas viviendas que podrían colapsar. En número exacto es muy complicado decirlo. Números generales estamos hablando de este 70% de vivienda informal. Lo que tendríamos que hacer, Karina, la solución sería hacer un programa de focalización, de la identificación de cuáles son aquellas viviendas que pueden ser reforzadas o no, establecer este proceso de reforzamiento, que acá en SISMI tenemos la propuesta ya para reforzamiento de Pero edificaciones de del albañilería, estas 70% edificaciones que que son usted muy me ha comunes. dicho, del 70% que son informales, de estas informales, ¿cuántas están en peligro en Lima? Ya, como te decía, sí, como te decía, ese número es muy arriesgado decirlo, ya que no solamente depende
de la construcción, sino depende de la ubicación en las cuales están estas edificaciones. Muy bien, ¿no? entonces para cambiarle la esa es pregunta, Exitosa. para cambiarle la pregunta para que las personas que vivan en estas urbanizaciones sepan, en estas zonas, que sepan que tienen que mirar a su alrededor, que tienen que mirar su casa, que tienen que mirar al vecino, que sepan que están en peligro. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables en la capital? Eso sí podemos responder a ciencia cierta. Tenemos el mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Lima, donde se identifican estas zonas rojas. ¿Dónde están? Por ejemplo, en La Molina, en el centro de La Molina, por la Universidad Agraria. Ahí hay un tipo de suelo muy blando que amplifica las ondas y siempre, cuando hay un sismo, siempre, por ejemplo, se ven daños en la Universidad Agraria, esos alrededores. Muy bien, pero Luego ahí tenemos me que hemos quiero hablado detener, ahí me quiero detener. La Molina, hay un efecto amplificador, pero la calidad de las casas de La Molina es diferente. Ahí me imagino que se van a caer las casas con la calidad de construcción que tienen. Justamente habíamos hablado de eso, ¿no? Son dos factores. El factor sismo y el factor de la edificación. Si la vivienda está bien construida con el código de diseño que tenemos en el Perú, esa vivienda no debería colapsar. O sea, así tengamos un sismo mayor a 8 grados, no debería colapsar. Nosotros los ingenieros diseñamos las edificaciones para sismos realmente bastante severos. Podemos aceptar, Karina, que la edificación o la infraestructura tenga daño, pero lo que no debe ocurrir nunca es que la edificación colapse. Y para eso están los diseños, perdón, nuestros códigos de diseño. Para aumentar un poco más o complementar la pregunta anterior, tenemos Chorrillos, por ejemplo, la zona de vía, habíamos hablado, Lomo de Corvina, ni hablar, las zonas de pendiente en Comas, por ejemplo, Caraballo, zonas de pendiente en San Juan del Lurigancho, o si no, las zonas de suelo blando en Puente Piedra y Ventanilla, ¿no? Ventanilla, sobre todo, también hay suelos ahí arenosos, ¿no? La gente se puede dar cuenta muy bien sobre cuál suelo está cuando ellas mismas construyen sus viviendas. Y la recomendación fuerte acá, Karina, es a la población en general: no hay que autoconstruir. Recuerden que ese esfuerzo que han hecho para ahorrar dinero y construir en sus casas, tal vez en 10, 15, 20 años, se puede perder en solo segundos por un sismo. Entonces, tengo una consulta porque usted ha dicho suelo dependiente. ¿Qué significa suelo dependiente? ¿Suelo dependiente? No, que depende del suelo, las condiciones del suelo, no la amplificación sísmica. Estamos hablando de suelos, digamos, competentes o no competentes. Un suelo competente, entiendo. por ejemplo, es el centro de Lima, es un suelo competente, ¿no? Pero si vamos a los arenales de Ventanilla, por ejemplo, eso no es un suelo competente. De hecho, se puede construir en cualquier tipo de suelo, pero siempre y cuando tengamos el diseño exclusivo o el diseño particular para esa estructura. Si no, imagínate, no podríamos construir en muchos lugares del país. Eso tampoco es así, ¿no? Entonces, con la planificación, si haces estas identificaciones de suelos que nos permiten a nosotros los ingenieros hacer el diseño correcto. Por ejemplo, en un suelo muy competente o con alta resistencia, una zapata puede ser de este tamaño, pero sin embargo, en un suelo arenoso la zapata tiene que ser mucho mayor. Entonces, el diseño cambia dependiendo de estas condiciones de suelo. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias por la explicación, porque en realidad estamos en parte del cinturón de fuego y hay que saber cuáles son las complicaciones. Hay que saber dónde construir, qué suelo puede aguantar, qué suelo no está hecho para la construcción ni la vida humana, y además los simulacros para saber a dónde ir y no correr peligro. Ha estado con nosotros Miguel Estrada, investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la UNI.